Una lección de fe y humildad. Algo que debe tener un hijo de Dios es humildad y, por supuesto, mucha fe. Mucha fe. El día de hoy vamos a reflexionar en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 10. Y van a ver un personaje que yo creo que cuando ya empieza a leer, si es que ya no lo saben, se ha predicado yo creo que muchas veces, porque hay un detalle muy importante en este personaje que vamos a ver, que no les quiero decir todavía, a ver si pueden estar atentos, que es un centurión romano. ¿Quién eran los centuriones? Primero que todo, quiero darles a conocer. Los centuriones eran oficiales del ejército romano que estaban a cargo de 100 soldados. Es decir, eran parte de la jerarquía del ejército romano. Eran como unos capitanes. Y este detalle, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque va a ser muy importante saber que el centurión, al ser él alguien importante en el ejército romano, él tenía jefes sobre él, tenía jefatura, ¿cierto? Él recibía órdenes y él no podía negarse, él recibía órdenes y él debía acatar las órdenes del imperio, del emperador en ese momento. Y por supuesto él, por ser un gran oficial del ejército romano, él también tenía soldados a su cargo. Él daba órdenes entonces. Entonces, este centurión romano, estoy haciendo un preámbulo, todavía no estamos de lleno en la palabra. Sabemos que él era un soldado de la élite romana, 100 hombres tenían a cargo los centuriones. Él recibía órdenes, él sabía lo que era la jerarquía. Él sabía que tenía un capitán, él sabía que si le daban una orden, él la tenía que cumplir, y al mismo tiempo él tenía soldados a su cargo y él también sabía que si él daba una orden, esos soldados tenían que acatar la orden. Entendido que es un centurión romano, vamos de lleno a la reflexión que haremos el día de hoy aquí en Bienaventurados la tarde por Radio Betel 107.9, que es una lección de fe y humildad. Una lección de fe y humildad que lo vamos a leer y los invito a que vayan a sus Biblias a leer Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10, en el cual nos dice lo siguiente. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré a sanarle. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se fijan que acá hay un centurión, un personaje que por eso me di el tiempo de explicarles un poquito quién era un centurión, qué es, qué rango tenía, qué es lo que hacía, y por qué tiene una referencia directa con una lección de fe y humildad. ¿Qué es lo que dice Jesús en el versículo 10? No sé si pusieron atención. Leamos solo ese versículo. El versículo 10 dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuáles son las lecciones de fe que podemos nosotros tener a través de este relato que vemos en Mateo? Vamos a ver cuáles son esas lecciones de fe y humildad que nosotros podemos ver en la vida del centurión y que pueden ser aplicados a nuestras vidas. Eso es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy aquí, en esta reflexión que tenemos en Bienaventurados Podcast. Ahí sí, ya. Ahora ya me pongo de ella. El centurión, vemos esa actitud que debemos nosotros a lo mejor agregarla a nuestra vida, que vino con una actitud de rogarle al Señor. De rogarle al Señor. Porque él llegó rogándole.
Así lo leemos en el versículo 5, en el cual nos dice lo siguiente. Entrando Jesús a Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo. Este centurión era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a ser obedecido y a ser obedecido, no solamente a dar órdenes por darlas, sino que a dar las órdenes y al mismo tiempo ser obedecido. Pero al llegar él delante del Señor, él llega con una humildad y con un respeto. Y también llegamos a entender, por lo que dice el versículo 5, que él llega rogándole. Entendamos lo que acabo de decir. Un centurión romano, un oficial del ejército romano que tenía personal a su cargo, con todo lo que eso conllevaba, me imagino tener una buena vida, palacio, tranquilidad. Él dice que él le dice a sus soldados, ve, y ellos van. Les dice, ven, ellos vienen. Les dice a sus criados, hagan, y ellos hacen. Pero él llega a Jesús con humildad, rogándole y con mucha fe. Esas lecciones que estamos viendo que el centurión aplicó a su vida, y es la que quiero que nosotros apliquemos en nuestra vida a través de este hermoso relato que estamos nosotros leyendo. El centurión reconoció con humildad que Jesús era superior que él. Eso es un gran problema que nosotros tenemos, muchos, y yo me incluyo en algún momento, de creer que tenemos más autoridad que el Señor. Que siempre son nuestras actitudes. Cuando el Señor obra en nosotros, ya pasamos después a un nivel donde empezamos a olvidar que fue el Señor que estuvo en el asunto y que por eso ese asunto se mejoró, y tomamos la decisión de decir, no, si yo estoy bien. Yo voy a tomar buenas decisiones ahora en adelante. Voy a enseñorarme de mí. No voy a reconocer el señorío de Cristo, porque fue Él a quien yo acudí cuando tuve el problema, como fue el centurión, pero como Él ya se solucionó ese problema, ahora yo digo, y así me pasó a mí por mucho tiempo. Ahora yo digo, no, si estoy bien, creo que ahora puedo seguir solito, y uno se suelta de la mano de Papa. No cometamos ese error, hermano. Se los dice un hermano que lo hizo, y nada bueno siguió. Porque las batallas no se ganan con mis títulos, con mi actitud positiva, con mi dinero, con mi astucia. Las batallas de la vida, las vicisitudes de la vida se ganan de la mano con Dios. Y es Él quien pelea nuestras batallas. Hay un video por ahí que se ve en las redes sociales, donde vemos a un joven donde él dice, no te conviene meterte conmigo, un hijo de Dios. Porque es que es Dios quien me defiende, es Él que pelea mis batallas. Y la persona le dice, ¿y por qué no? Por dos cosas. Porque es Dios quien pelea mis batallas. Y la segunda, es que Dios nunca pierde una batalla. El programa del día de hoy aquí en Radio Betel 107.9 es una lección de fe y humildad. Y eso lo estamos tratando de reflexionar en el centurión romano que estamos nosotros leyendo en Mateo capítulo 8, versículo 5. Hemos dicho como la primera actitud de la que debemos nosotros tomarnos para recibir lo que recibió este centurión es ir a Jesús con humildad, con ruego, que si es su voluntad nos ayude, y aceptar lo que está pasando, lo que Dios pone en nuestras vidas. El centurión era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a ser y que ellos le obedecían. Pero la actitud con la que llega delante del Señor este centurión fue con humildad, con respeto. Llegó rogándole a Jesús. El centurión reconoció con humildad que Jesús era superior que él. Eso es lo que vemos acá en el texto. Que era superior a él, y él no llegó a darle una orden a Jesús diciéndole que sanara a su siervo. No llegó el centurión a obligar a Jesús que hiciera algo lo que él quería, por la posición en la que él se encontraba. Él llegó delante del Señor a rogarle.
sin importarle lo que los demás pudieran decir, porque imagínense la situación. Me imagino que para el centurión tiene que haber sido en algún momento algún tema de análisis, decir, oye, voy a ir yo, general o oficial del ejército romano, está lleno de personas y van a llegar, me van a ver a mí pidiéndole un favor a este Jesús. Yo creo que para él en algún momento pasó eso por su mente, pero él como tenía tanta fe y tenía una necesidad y había escuchado del que sanaba, del que hacía milagro, él empezó a tener fe y dijo, bueno, a mí no me interesa lo que digan las demás personas. Quiero seguir a este Dios vivo que dicen, a este Mesías. Una gran lección nos da a muchos de nosotros este centurión del que hablamos. Él habla al Señor con mucho respeto, sin temor, ni tampoco queriéndole imponer su tiempo. Nosotros, al contrario, hablamos con el Señor sin respeto muchas veces, sin temerle al Señor, queriendo imponerle nuestros tiempos a Dios, nuestra forma de hacer las cosas. Señor, quiero esto y lo quiero ahora. Señor, quiero esto y lo quiero de esta forma. Muchas veces llegamos de la forma incorrecta ante los pies del Señor. Más que nada a darle órdenes que más aceptando la voluntad del Padre. Tenemos que entender como lo que hizo el centurión, él era mucho más importante que nosotros en su vida. A él no le importaron las demás personas que iban a decir de él. Él tenía mucho poder, pero aún así él se reconoce y se humilla ante el Señor y tiene mucha fe en que él lo sanará. Él le ruega al Señor, no le da una orden, no le dice ahora ni quiero esto. Esas lecciones de vida son las que nosotros debemos entender y mejorar en nuestra vida. No debemos olvidar quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Para esto les invito a que leamos Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Con actitud de ruego y gracia, con humildad debemos ir como lo que esa lección que nos está enseñando el centurión el día de hoy aquí en Bienaventurados. Otra lección que nos enseña este texto que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, otra lección importante que podemos rescatar acá es la siguiente. El centurión reconoció que no era digno. El centurión lo reconoció. No soy digno. Eso lo vemos en el versículo 6, 7 y 8. Jesús tenía toda la disposición, por lo que hemos leído aquí en Mateo. Tenía toda la disposición de poder ir a la casa del centurión, pero el centurión con humildad reconoció que no era digno de que Jesús llegara a su casa, porque él reconoció su condición de pecador. Digno, la palabra digno significa ser merecedor de algo. Es decir, que para el centurión reconoció que él no merecía recibir en su casa al Rey de Reyes. Él reconoció que no era digno, porque él reconoció su calidad de pecador. Muchas veces actuamos con actitudes contrarias a la del centurión. Por lo que hacemos para el Señor, por las almas que nosotros ganamos, por nuestro servicio en la iglesia, creemos que por esas cosas somos merecedores. Pensamos que por nuestra bondad Dios tiene la obligación de darnos lo que le pedimos. Nosotros debemos llegar a entender y reconocer que si Dios nos bendice y prospera, no es por nuestra justicia, no es por nuestra bondad. Es decir, no es porque lo merezcamos, sino que es solo por la misericordia de Dios que podemos tomarnos de su prosperidad, de sus bendiciones. No porque yo me lo gane, no porque haga por mi bondad, es la misericordia de Dios. Es por eso. Debemos reconocer que no somos dignos, como lo reconoce
centurión romano. Daniel capítulo 9, versículo 18 nos dice lo siguiente: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. No recibimos nosotros los milagros del Señor porque somos buenos. Entendamos eso. Sino que recibimos esos milagros porque nuestro Señor es bueno. Es bueno para con nosotros. Por eso que recibimos los milagros. Tercera lección que podemos sacar de este texto que nosotros estamos leyendo aquí en Mateo 8, es que el centurión, aprendamos eso de él. El centurión nos da una lección de fe en el poder de la palabra de Dios. Aquí hay un tema bonito e interesante y complejo de explicar. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible. El texto que nosotros estamos leyendo en Mateo 8, para referirnos a una lección, donde en ese texto podemos sacar lecciones para tener fe y humildad, y estamos tomándonos del centurión romano como ejemplo, vemos que el centurión nos da una lección de fe en el poder de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 8, versículo 8 nos dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión creía que Jesús tenía poder para sanar a su siervo. Aún estando lejos de él, el Señor le dice: no, no soy digno. Desde aquí yo sé, esa era la fe de este centurión, que su palabra era suficiente para que la enfermedad saliera del cuerpo de su siervo. La palabra del Señor, en eso tenía fe el centurión. El centurión creyó la palabra de sanidad que vino a su vida a través de Jesús en el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, dice. Volvió a casa sin Jesús este centurión. Volvió a casa sin dinero. No volvió a casa con medicina para su criado el centurión. O no volvió con un médico tampoco, después de haber hablado con el Señor, con Jesús. Pero él llegó a casa con algo que tiene más poder que todo lo antes nombrado, que era una palabra de poder y autoridad, y esa palabra obró un milagro en el centurión, en el criado del centurión. El centurión nos da una lección muy importante, que es tener fe en la autoridad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? El centurión reconoció la autoridad de Jesús como rey y como Dios. Si Jesús daba una orden, la enfermedad tenía que obedecer. Y eso maravilló a Jesús, que el centurión reconociera su autoridad con tanta fe y se haya acercado con él con tanta humildad. Versículo 10 nos dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tenemos que confiar que Jesús es Rey de Reyes y tiene autoridad. Él manda a las olas, manda a los vientos, manda todo en tu vida. Entendamos eso, queridos hermanos, tú que estás escuchando la radio. Él manda a las enfermedades, Él manda a los demonios, Él tiene autoridad sobre cualquier problema de nuestra vida. Entendamos. La fe del centurión en oración, en lectura, en su casa, sean como los bereanos, los ciudadanos de Berea. Vayan a las Santas Escrituras y busquen que la palabra del Señor les revele lo que quiere entregarles para sus vidas. El tema del día de hoy aquí en Bienaventurados la tarde es una lección de fe y humildad que la entrega
el centurión romano, que lo encontramos en el relato que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir aquí en Bienaventurados la radio. Como siempre, estamos saliendo a través de nuestra señal online, estamos saliendo a través del Facebook y también, por supuesto, a Rengo por la 107.9.